Bienvenidos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Heme aquí otra vez, mi nombre es Ariel y en el video de hoy te voy a hablar sobre los sumerios. ¿Quiénes fueron? La civilización sumeria está considerada como una de las primeras y más antiguas de la historia. De hecho, el origen del ser humano en Sumeria antecede a los escritos de la Biblia. Habitaban al sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La palabra Mesopotamia, de hecho, significa entre ríos, región entre ríos, haciendo referencia a estos. Se dice que no eran autóctonos de la zona, que era una tribu que provenía de otro lado. ¿Pero de dónde? Su origen concreto es desconocido. Los sumerios creían en un montón de dioses distintos. Por citar algunos de ellos, Enlil, el dios del viento, Enki, el dios de la tierra, Inanna, la diosa de la fertilidad, Namu, la diosa de los océanos, y el más importante, An o Anu, el dios de los cielos y el más poderoso del universo. ¡El hombre más poderoso del universo! Las ciudades-estado sumerias estaban ubicadas alrededor de templos piramidales llamados zigurat. Estos estaban construidos, en teoría, con planos que los dioses le daban a los sacerdotes sumerios para que las ciudades fueran centros de culto. De hecho, si vas para Irak, todavía podés visitar ruinas de estas construcciones. Los sumerios fue una civilización súper adelantada a su tiempo. Fueron muy grosos en matemáticas, astronomía, súper precisos interpretando las constelaciones. Dícese que fueron grandes inventores. En sus invenciones podemos encontrar la rueda, el perfume y hasta la cerveza. También fueron los inventores de la escritura. Inventaron unos jeroglíficos pictóricos que más tarde dio lugar a la escritura llamada cuneiforme en tablillas de arcilla y por eso es que se los reconoce como los inventores de la escritura. Han sobrevivido cientos de miles de escritos en sumerio, entre ellos la epopeya de Gilgamesh, el poema épico más antiguo conocido en la historia. Un dato curioso es que en este poema se incluye una versión del mito del diluvio universal. Miles de años después, un rey llamado Sargón el Grande conquistó todas las ciudades sumerias y las unió bajo el imperio acadio. Akkadians long ago conquered Sumer, took control. Sargon led his armies in their chariots, they rolled by the... Sargón tiene la misma historia que Moisés, la de que la mamá para salvarlo lo mete en una canastita, lo tira al río, lo descubren, lo adoptan, se vuelve rey. El fin de la civilización sumeria, según teorías, fue debido a cuestiones climáticas y una sequía que duró más de 300 años. Esto sucedió aproximadamente en el año 2200 a.C., coincidiendo con la era de renacimiento de la Mesopotamia y la aparición de Babilonia. En el mundo existe mucha gente, y de hecho yo conozco, que cree en la hipótesis de los antiguos astronautas, o mejor conocida como la hipótesis del paleocontacto. Y es una hipótesis que dice que los responsables de la creación humana son seres extraterrestres. Una de las hipótesis del origen misterioso de los sumerios tiene que ver también con esta teoría. Muchos investigadores y pseudohistoriadores la comparten y escribieron sobre ellas. El más conocido es Zecharia Sitchin, autor de varios libros que vendieron millones de copias. Sitchin hizo traducciones de los textos sumerios encontrados en varias tablillas de arcilla y según su interpretación, él asegura que los sumerios dejaron registrados los orígenes de la creación humana y que fue gracias a seres extraterrestres con la ayuda de ingeniería genética. ¡Wow! Estos seres eran los Anunnaki y procedían de un planeta llamado Nibiru. Necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta y crearon a los sumerios para que hicieran el trabajo por ellos. Onda, hicieron esclavos. Un dato curioso es que algunos dicen que los Anunnaki eran seres reptilianos. ¿Será que se basaron en esto para hacer la serie B, Invasión Extraterrestre? No son lo que aparentan ser.
nadie sabe qué pensaban los antiguos sumerios cuando escribieron sobre los Anunnaki. El hecho es que varios historiadores, científicos y arqueólogos no están de acuerdo y denuncian las teorías alienígenas de Sitchin y sus colegas. En cambio, estos, a su vez, creen que no hay manera que las civilizaciones humanas antiguas hayan conocido la astronomía y las matemáticas tan complejas sin la ayuda de seres más avanzados. ¿Y vos qué crees? Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Muchas gracias.